¿Ya se observa? Sí, sí se observa. Ya, ok. Entonces, continuamos, ¿ya? Continuamos con tráquea. Ya, entonces, en cuanto a lo que hemos revisado, lo que es tráquea, ¿no? Hemos visto su epitelio, que es el epitelio respiratorio, hemos visto la parte de la mucosa, de la submucosa, que está formada por glándulas serosas, mucosas y mixtas, ¿no? Entonces, con respecto al epitelio de la tráquea, ¿no? Que es epitelio respiratorio, vamos a encontrar, ¿no? Las células que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Tenemos las células ciliadas, la célula mucosae, la de cepillo y las células basales, ¿ya? O sea, cuando hablamos de células de la mucosa, estamos hablando de ¿qué? Células caliciformes, ¿no? Ya, entonces, este tipo de células vamos a encontrar en lo que es el epitelio de la tráquea, ¿ya? Esto es lo mismo, ya chicos, esto es lo mismo, como les mencioné, ¿no? En la submucosa encontramos, ¿no? Tejido conectivo, glándulas mucosas serosas, también encontramos algunos vasos sanguíneos. Con respecto a la adventicia, encontramos, ¿no? Tejido conectivo fibroelástico, ¿no? Eh, ¿No? Y se encuentra casi unido a lo que es el esófago. ¿Ya, chicos? Ahora, eh, la tráquea se va a dividir. La tráquea va a estar dividida por una parte estructural llamada carina, ¿ya? Entonces, la carina va a dividir la tráquea en dos bronquios, un bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, ¿ya? Entonces, Yaro, ¿cuál sería el bronquio? Dime la diferencia entre el bronquio principal derecho con el bronquio principal izquierdo. ¿Cuáles son sus diferencias? El tamaño, ¿ve? Ya, el tamaño, ¿cómo? Explícame. No me digas directo, explícame. El derecho. Bueno, pero el doctor no ha dicho que vamos a diferenciar eso. O sea, solamente que es la diferencia entre bronquio y bronquiolo, y los bronquiolos terminales y respiratorios. Pues yo O sé, sea, ya sé ya, pero yo quiero que tú me digas en qué se diferencia el bronquio principal derecho con el izquierdo. ya pues, será el lumen, ¿ve? Ah, estamos hablando anatómicamente, anatómicamente. Allá anatómicamente, que uno se va a ramificar en... ¿Cómo se llama esto? En más, pues, en más ramas. Ah, ya, ya. Entonces, ya, te voy a decir ya. Nada, Esto tienes que saber, esto ustedes tienen que saber por qué, porque esto también le va a preguntar, más adelante le va a preguntar, los doctores le van a preguntar, y no van a estar diciendo, pero no, uno se está ramificando más y otro se está ramificando menos, no, así no es pues, ¿ya? El bronco principal derecho va a ser mucho más ancho, ¿ya chicos? Mucho más ancho. ¿Qué más? Va a ser mucho más corto, ancho y corto, ¿ya? ¿Qué más? Va a ser mucho más vertical. ¿Ya chicos? Mucho más vertical. Ahora, el bronquio principal izquierdo va a ser mucho más delgado, mucho más corto, no, mucho más largo, va a ser mucho más delgado, largo y va a ser más horizontal. ¿Ya? Ahora, supongamos que yo me atragante con algo, con una pepita, con cualquier, ¿no? Con cualquier cosa extraña, me atragante, de repente una canica. ¿Para qué bronquio se iría esa canica? ¿Para el bronquio derecho o bronquio izquierdo? al derecho. Al derecho. ¿Por qué? Porque es más vertical, ¿ya? Y esta es pregunta, esto es lo que yo les estoy explicando. Eso más adelante a ustedes también van a preguntar lo mismo, ¿ya? Yo no le estoy diciendo porque me gusta molestarle, no, sino que porque eso más adelante le van a preguntar los doctores,
Y ustedes tienen que saberlo ya. Eso es anatomía. Eso es una parte de la anatomía que tienen que saber. Ya, entonces, en cuanto a los bronquios principales, ¿no? A ver. ah, Ya, van a presentar lo que es bastantes, partes, ¿ya? Cuando hablamos de partes, yo estoy hablando de células, de estructura, más que todo de estructura interna, ¿ya? Por ejemplo, aquí, las células ciliadas, caliciformes, ¿no? El epitelio que ya sabemos que es epitelio, respiratorio, también lo que es la membrana basal, ¿no? Con respecto a lo más interno, tenemos, ¿no?, las fibras colágeno, los vasos sanguíneos que se encuentran ¿en dónde? En la lámina propia. También encontramos mastocitos, plasmocitos, ¿no? Que son células muy importantes. ¿Para qué? ¿Para qué, Yero? ¿Serían los mastocitos? Mastocitos sintetizaban histamina y heparina. Exactamente. Entonces, los mastocitos lo que va a sintetizar son histamina, ¿ya? Entonces, la histamina es muy importante para cualquier tipo ¿de qué? Para la vasodilatación y la Ah, permeabilidad de los vasos sanguíneos. exacto. Entonces van a actuar en cuanto a una persona que está enferma, más que todo en las personas que sufren de alguna patología respiratoria como asma, bronquitis, bronquiolitis y todo lo que termina en itis, ¿ya? Y entonces estos mastocitos, plasmocitos van a actuar justamente en esas patologías. ¿Qué más vamos a encontrar? Fibras elásticas, glándulas seromucosas, nervios autónomos, células neuroendocrinas, músculo liso y cartílago hialino, ¿ya? Así como la tráquea presenta cartílago hialino, los bronquios también van a presentar cartílago hialino, ¿ya? Esa es la diferencia entre un bronquiolo y un bronquio. El bronquio presenta cartílago hialino, mientras el bronquiolo no presenta cartílago hialino. Pero yo estoy en bronquios, pues. Pero igual, te para la diferencia, Pero todavía no llego a bronquiolo, pues. pero los bronquiolos no tienen, no, no. Pero no te Pues, adelantes, pero no te adelantes. igual, pues señor, Ya. Ya, chicos, entonces los bronquios van a presentar también cartílago hialino, igual que la tráquea. Seguimos. Entonces, esta sería la parte histológica de qué? Del bronquio, ¿ya? De los bronquios, tanto bronquio principal derecho como principal izquierdo. Entonces, esta es la luz del bronquio, la parte interna. Tenemos ¿qué epitelio? Epitelio respiratorio, ¿ya, chicos? ¿Qué más encontramos? Encontramos la lámina propia, ¿verdad? Lámina propia, encontramos, ¿no?, todo lo que hemos mencionado, glándulas mucosas, serosa, tejidos conectivos, vasos sanguíneos, adipocitos, también, ¿no? Y también vamos a encontrar lo que es el cartílago, ¿ya? El cartílago ¿qué cartílago es? ¿Qué tipo de cartílago? Cartílago hialino, ¿ya, chicos? hialino, Hialino, acuérdense. hialino. Ya, entonces, hialino, ¿no? Es un... Ya, en cuanto a después vemos, ¿no?, otra capa, ¿no? La capa adventicia, ¿no? Que está formada por tejido conectivo fibroso o elástico, ¿ya? Entonces, desde de lo más interno a la parte más externa, ¿no? Tenemos la capa mucosa con epitelio respiratorio, una capa muscular que es entre la capa submucosa y la capa mucosa hay una capa muscular, ¿no? Tenemos la capa submucosa con su lámina propia. Tenemos la capa fibrocartilaginosa, o sea, estamos hablando de que... ¿Por qué fibrocartilaginosa? Porque alrededor del cartílago está formado por músculo fibroso, ¿ya? Tejido fibroso, ¿ya? ¿Qué más encontramos? Una capa adventicia, ¿no? Ahora seguimos, ¿no? Con el bronquio.
Seguimos con las capas del bronquio, ¿no? Entonces tenemos primero la mucosa, ¿no? Con su epitelio. Tenemos la muscular, ¿no? Capa muscular. La capa submucosa con su tejido, con su lámina propia. Tenemos la cartilaginosa y por último tenemos la adventicia. ¿Ya, chicos? Cada uno con sus estructuras. ¿Ya? Los voy a mencionar de vuelta. En la capa de la mucosa presenta epitelio respiratorio. ¿Ya? Epitelio respiratorio. Seguido tenemos, ¿no? Una capa muscular, músculo liso. ¿Ya, chicos? Músculo liso. Tenemos una capa submucosa donde encontramos, ¿no? La lámina propia, ¿no? Tenemos tejido conectivo liso, laxo, conectivo, también con el tejido conectivo denso también hay, laxo. Tenemos vasos sanguíneos, tenemos glándulas seromucosas, bronquiales, mixtas. Tenemos ya, entonces de ahí sigue la otra capa, la capa fibrocartilaginosa, ¿no? Donde encontramos cartílago hialino y lo que rodea es tejido fibroso, ¿ya? Lo que rodea al cartílago hialino es tejido fibroso. Más ¿Hay un adelante, pericondrio claro, o no? claro, sería pericondrio, ¿no? Prácticamente sería un pericondrio, ¿no? Una parte pericondrio. Y hacia afuera tenemos, ¿no? La capa adventicia, ¿ya? Tejido, también está formado por tejido, tejido fibroso o elástico también. Ya, entonces, esas serían todas las capas del bronquio, de la pared del bronquio, ¿ya? Ahora pasamos aquí, lo mismo, ¿ya, chicos? Lo mismo. Tejido, la capa mucosa, epitelio respiratorio. También la capa muscular, claro, capa muscular, tejido conectivo laxo, la submucosa, tejido conectivo laxo, lámina propia. ¿Qué más encontramos? El cartílago hialino. Ahí está, lo que es la parte de lo que es el tejido fibroso, es la parte del pericondrio, ¿ya? Lo que mencionó Hierro. Y más adelante está la capa adventicia, ¿ya? Con su tejido conectivo fibroso, también presenta otro tipo de tejido conectivos, también hay arteriola, capilares también hay, vasos sanguíneos, filete nervioso también se encuentra en lo que es la capa adventicia. Ya, entonces, hasta aquí hemos terminado lo que es aparato respiratorio 1, ahora pasamos al aparato respiratorio 2, ¿ya? Vamos a ver en el aparato respiratorio 2, vamos a ver lo que son los pulmones. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Yes. Ya, muy bien. Entonces pasamos a aparato respiratorio 2 con los pulmones, ¿ya? Entonces, el pulmón, ¿no? El pulmón se ubica en la cavidad torácica, ¿qué más? Presenta peso, altura, ¿no? Presenta un peso de 600 gramos, ¿no? ¿Cuál es más grande, el derecho o el izquierdo? El derecho. El derecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? La pregunta del millón. Porque se divide en tres, ¿no? No, no, por eso. Si no, porque es macho. No. El derecho es mucho más grande, ¿por qué? Porque Porque, así es. no. Anatómicamente, el corazón ocupa un espacio extra en el pulmón izquierdo, ¿ya? No es no es porque tiene tres lóbulos, dos lóbulos, no, sino es por el espacio que ocupa el corazón, ¿ya? Con respecto al pulmón izquierdo, ¿ya, chicos? Otro, ¿qué color tiene? Con respecto a un feto, como no está desarrollado, todavía no capta lo que es aire, va a presentar un color oscuro. ¿Ya, chicos? Oscuro. ¿Ya?
En cuanto a un recién nacido, va a ser rosado, ¿no? Recién está captando aire, recién está llenándose de oxígeno, todo eso, ¿no? En lo que es adultez, en lo que es la adultez va a cambiar, ¿ya? Va a presentar un color blanco grisáceo. ¿Ya, chicos? Ahora, a ver, ¿qué es esto? Bueno, esto es un recordatorio, ¿ya? Este es un recordatorio de todo lo que es la porción conductora y la porción respiratoria, ¿ya? Ujú. Primero era en superiores e inferiores y luego de esa bueno, de esa división viene la subdivisión en La conductora y porciones, ¿no? claro, las porciones conductoras y respiratorias. Está vale, mucha vaina. Mucha vaina para 5 láminas encima. No, no, lo que pasa es que así lo dividen. Y eso que cuando ustedes lleven pediatría, van a repetir la parte de lo que es respiratorio en pediatría y es un poquito más extenso, ¿ya? Pero esto es la base, esto es lo que yo le estoy explicando ahora, tanto anatómicamente como histológicamente, es la base para poder entender en lo que es la parte respiratoria en pediatría, ¿ya, chicos? Así que no se estresen, no se estresen. Igual de todas maneras lo van a ver más adelante, ¿ya? Para eso. En serio, en serio. También en lo que es fisiología respiratoria, uy, ahí sí lo van a ver hasta en la sopa lo van a ver. Pero lo que lo estoy explicando es base, tienen que entender, si lo entienden acá, lo van a entender mucho mejor más adelante. Y si no lo entiendo acá, borda. A la mala la entenderás arriba, pues, más adelante. El doctor hasta el doctor se enoja, ¿no? Si no sabes. Ya, ok, ok. Entonces, pasamos, ¿ya? Ya, entonces, los bronquiolos principales, tanto bronquiolo principal derecho y bronquiolo principal izquierdo, van a ingresar a los pulmones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, entonces ya no se va a llamar bronquiolos principales, sino ya se llamarían bronquiolos secundarios, ¿ya, chicos? Una vez que ingrese los bronquiolos principales a los pulmones, se van a llamar bronquiolos secundarios. Bronquios secundarios, ¿ya? Bronquios secundarios, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la parte intrapulmonar? Vamos a encontrar los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y por último alveolos, ¿ya? Todo esto lo vamos a encontrar en la parte interna de los pulmones, ¿ya? ¿Qué es lo que nos importa? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta imagen histológica? A ver, Yerito, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí se ve un bronquio, el que está a las 9 casi 10 un bronquio. A las 11, a las 11. Ahí está esa vaina. Estoy mal ¿Ya? con la hora. ¿Esto qué es? Bronquio. Un bronco, ¿no? Un bronco principal, ¿no? Que está ingresando, que prácticamente ha ingresado o sea, es un bronquio secundario, ¿ya? Pero que ha ingresado justamente al pulmón, ¿verdad? Yes. Ya, entonces este es un corte transversal, ¿no? Transversal. Sí. Ya, ¿y qué es lo que encontramos en esta estructura? Ahí encontramos epitelio cilíndrico. Ya, epitelio respiratorio. ¿Qué más? Encontramos el cartílago hialino, justamente. El cartílago hialino, perfecto. Y también músculo liso. Claro, ¿no? Y un tejido muscular, ¿no? Ya, Ujú. está perfecto. Entonces, ¿qué diferencia hay con los bronquiolos que están aquí? No tienen cartílago hialino. Exactamente. Ya, chicos, quiero que ustedes entiendan que la diferencia, ¿ya? Entre un bronquio y un bronquiolo. En que los bronquios presentan cartílago hialino y los bronquiolos no presentan, ¿ya? Que son de aquí. Ya, chicos, estas bronquioles de aquí, estas estructuras, ¿no? Huecas,
van a ser bronquiolos, ¿no? No presentan lo que es cartílago hialino. Pasamos a otro. Ya, ahora vamos a pasar a lo que son los bronquiolos, ¿ya? Entonces los bronquiolos son conductos, ¿no? Sigue siendo conductos de menos de 1 milímetro de diámetro, no posee anillos cartilaginosos hialinos. ¿Y cuál es su epitelio? Epitelio cilíndrico simple ciliado, ¿ya? No es respiratorio epicélico. ¿Ya? Que va transformando, creo, ¿no? En el terminal se va transformando a cúbico. Ajá, Exactamente. O cuboidal sea, simple. claro, claro. Entonces, a partir de los bronquiolos, va cambiando su epitelio, ¿ya, chicos? Entonces, en los bronquiolos vamos a tener bronquiolo con epitelio cilíndrico simple ciliado, ¿ya? Ya no es un epitelio respiratorio, ya sería un cilíndrico simple ciliado, ¿ya? ¿Qué más encontramos? Eh, vamos a encontrar células caliciformes, ¿no? Los bronquiolos, ya. Después vamos a encontrar, después ¿no? Va disminuyendo, va cambiando su epitelio a cuboide, ¿ya? Cuboide simple. Después estas cuboides simples estos bronquiolos van a presentar células claras, ¿no? Eh, y van a ser mucho más pequeños, ¿no? Bronquiolos más pequeños, ¿ya? De bronquiolos más grandes a bronquiolos más pequeños. Ya. A ver, ¿qué le vemos aquí? Se observa, ¿no? Ya. Entonces, ¿esto de aquí qué sería? Yero. ¿Qué hay? Ese de ahí. Mucho mal esa vaina. Es decir, ¿es un bronquiolo o Terminales. bronquio? ¿Pero qué habla, señor? Ya, es un bronquiolo. Terminal, ¿no? Es un bronquiolo terminal. Entonces, el bronquiolo terminal, es la parte final, es la parte, o sea, el bronquio va a presentar, el bronquio al momento de dividirse, ¿no? En bronquiolo, se le va a denominar bronquiolo terminal, porque es la parte terminal de un bronquio, ¿ya? Ya, entonces, una vez que haya terminado el bronquiolo terminal, a esta estructura se le llama bronquiolo terminal. Una vez que tenemos el bronquiolo terminal, pasamos a lo que es el bronquiolo respiratorio. ¿Ya, chicos? Es la combinación de dos, ¿no? Claro, claro. Dos tipos de epitelio, de cúbico simple a plano. Exactamente, ¿no? En lo que respecta a bronquiolo respiratorio, como dice, ¿no? Va a haber un cambio de epitelio, ¿ya? De cúbico a plano. Pero el bronquiolo terminal, ¿qué epitelio tenía? El terminal cilíndrico simple. Cilíndrico O simple, sea, ¿no? cúbico simple. Cilíndrico y cúbico, ¿verdad? O sea, Ajá. cilíndrico son los bronquiolos grandes y los bronquiolos pequeños, cúbico. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ya. Ahora, en cuanto a al bronquiolo respiratorio, va a cambiar de cúbico a plano. ¿Ya? ¿Ya, chicos? De cúbico a plano en bronquiolo respiratorio. Una vez que termine el bronquiolo respiratorio, se va a convertir ¿en qué? En conducto alveolar. ¿Ya? Después va a pasar ¿a qué? A saco alveolar. ¿Ya? Y por último, alveolo. ¿Ya, chicos? Los alveolos conforman, pues, ¿no? El saco alveolar y el conducto alveolar es la unión entre dos sacos alveolares. Algo así dijo. Claro, claro, claro. Entre dos sacos Claro, claro. alveolares, ¿no ves? Hay un conducto, por eso ahí Sí, sí, está. sí. Claro, claro. Claro, sino que estamos hablando secuencialmente. ¿Ya? ¿Cuál es la secuencia? Entonces, primero sería bronquiolo terminal. Después pasaría, no, sería cilíndrico y cúbico, ¿no? Después pasaría a formarse lo que es el bronquiolo respiratorio, de cúbico a plano.
y después pasaría a formarse lo que es un conducto alveolar, ¿no? La cual al final, ¿no? Va a formar lo que es un saco alveolar y por último un alveolo, ¿ya? Como dice Yero, ¿no? El conducto alveolar, este conducto alveolar va a estar formado por varios sacos alveolares alrededor, ¿ya? Pero todos responden ¿a quién? Al conducto alveolar, ¿ya? Todos van a responder al conducto alveolar, ¿ya? ¿Así? ¿Todo bien? ¿Entendiste, Yerito? Sí, sí. Ya, ok. Ya, entonces, hablemos de lo que es los bronquiolos terminales, ¿ya, chicos? Bronquiolos terminales. Entonces, forma la región más pequeña y distal de la porción conductora del sistema respiratorio. ¿Ya, chicos? Los bronquiolos terminales va a ser la parte final, distal de la porción conductora. ¿Ya? ¿Qué, qué más nos dicen? El epitelio de los bronquiolos terminales está compuesta ¿por qué? Por células claras, ¿no? Células cilíndricas en cuanto a bronquiolos grandes y células cuboides en cuanto a bronquiolos pequeños. Algunas de ellas van a presentar cilios. ¿Qué más va a presentar? Va a presentar una lámina propia, la cual va a incluir lo que es este tejido conectivo fibroelástico, ¿ya? Estas van a rodear todo eso, ¿ya? Y también van a estar rodeadas por músculo liso, ¿ya? Estas capas. Apaguen su audio, apaguen su audio, ya. Los bronquiolos terminales se ramifican para formar ¿qué? Bronquiolos respiratorios, ¿ya, chicos? Los bronquiolos terminales se ramifican para formar bronquiolos respiratorios, ¿ya, chicos? Ok. Ya. Esta es una imagen de un bronquiolo terminal, ¿ya? Entonces, el bronquiolo terminal, como les mencioné, ¿no? Presenta un epitelio cilíndrico, si es grande, y si es pequeño, cuboide, ¿ya? ¿Qué más encontramos? Una lámina propia. ¿Qué más encontramos? Músculo, ¿ya? Un tejido muscular. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué célula vamos a encontrar en el bronquiolo terminal? Las células claras. ¿Ya, chicos? Células claras. Acuérdense, células claras. Ya. En el bronquiolo terminal. Estas serían las células claras. ¿Ya, chicos? Estas serían las células claras. ¿Ya? Que se van a encontrar en el epitelio del bronquiolo terminal. La encontramos en un 80%. ¿Ya, chicos? 80% en el bronquiolo terminal. Ya. Y entonces, ¿cuál sería el bronquiolo terminal? Este de aquí sería el bronquiolo terminal. ¿Ya, chicos? Este de aquí es el bronquiolo terminal. Entonces, este bronquiolo terminal en su epitelio va a presentar células claras. ¿Ya? ¿Qué epitelio es? Cilíndrico acúbico. Cilíndrico acúbico. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, del bronquiolo terminal pasa a formarse ¿qué? Bronquiolo respiratorio. ¿Ya? Esta parte de acá. Entonces, el bronquiolo respiratorio va a presentar epitelio cúbico, ¿ya? En su inicio va a presentar epitelio cúbico, ¿ya? En su inicio, para luego formarse en epitelio plano, ¿ya, chicos? Ya, entonces vamos a recordar. En el bronquiolo terminal encontramos dos tipos de epitelio. Puede ser cilíndrico, ¿no? Y cuando se va a unir a lo que es respiratorio, se va a convertir en cúbico, ¿ya? Entonces, el bronquiolo respiratorio va a presentar, ¿qué epitelio? Epitelio cúbico, ¿ya? Ciliado. ¿Ya, chicos? Ciliado.
¿ya? Para que luego, más adelante, se convierta en ¿qué? En epitelio Plano plano. simple, es como simple. Plano simple. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces tenemos, ¿no? Bronquio terminal, bronquio respiratorio y esta zona de acá se llama conducto alveolar, ¿ya? Entonces este conducto alveolar se va a ramificar, va a estar conectado a los sacos alveolares, ¿ya? A distintos sacos alveolares. Ahora, estos sacos alveolares al final se va a convertir, va a estar formado ¿por qué? Por alveolos, ¿ya, chicos? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Entiende? ¿Se entiende? Sí, creo. Sí, creo. Entonces voy a repetir de vuelta. Ya. Entonces, vuelta voy a repetir, ¿ya? Tenemos lo que es el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal va a presentar dos, como les mencioné, ¿no? Existe un bronquiolo grande que va a presentar epitelio cilíndrico y un bronquiolo más pequeño, ¿no? Que va a presentar epitelio cúbico, ¿ya? Este epitelio cúbico va a estar formándose ¿en qué? En bronquiolo respiratorio, ¿ya? Entonces, tanto el bronquiolo terminal, ¿no? Pero pequeño, como el bronquiolo respiratorio, va a presentar epitelio cúbico, ¿ya? Cúbico ciliado, con respecto al bronquiolo respiratorio. Ahora, este bronquiolo respiratorio, cuanto más va avanzando su tejido, se va a convertir en ¿qué? Epitelio plano simple, ¿de chicos? Ahora, entonces, ese epitelio, esa conducción va a estar dada ¿por qué? Por el conducto alveolar, ¿ya? El conducto alveolar. Entonces, este conducto alveolar va a estar unida, va a estar dispersa, o va a estar, ¿no? Formada ¿por qué? O conectada, diré, a los sacos alveolares, ¿ya? Va a estar conectada a los sacos alveolares, ¿ya, chicos? Y al final, los sacos alveolares va a presentar lo que son los alveolos, ¿ya? Ya. A ver, vamos a ver. Ya, este sería. ah, ah, este de aquí sería el conducto alveolar. ¿Ya, chicos? El conducto alveolar. ¿Ya? Mm, 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 ya. El conducto alveolar. La cual va a estar conectada ¿con quiénes? Con los sacos alveolares. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Qué epitelio va a presentar el conducto alveolar? Bueno, va a ser plano simple. ¿Ya, chicos? Plano simple. Ya lo mismo, ya, chicos. Bronquio terminal, bronquio respiratorio, conducto alveolar, ¿no? Sacos alveolares y alveolos, ¿no? Lo mismo, ya, chicos. Lo mismo. Ya. Ahora, por último, ¿qué tenemos? Tenemos. ¿Quién me responde? Ya. Sí, qué gordo. ¿Qué? Tenemos, ya. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es alveolo, ¿ya, chicos? El alveolo. Entonces, el alveolo va a presentar un epitelio alveolar, ¿ya? Entonces, el epitelio alveolar va a presentar un epitelio plano simple, ¿ya? Entonces, este epitelio alveolar plano simple va a presentar distintos tipos de células, ¿ya? Encontramos los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y las células en cepillo. ¿Ya, chicos? Estos tres tipos de células encontramos en el epitelio alveolar, ¿ya? De las cuales las más importantes son el tipo 1 y el tipo 2. ¿Ya, chicos? Ya, perfecto.
Entonces, ¿en qué se diferencia el neumocito tipo 1 con el neumocito tipo 2? Muy aparte de la función, pues el neumocito tipo 1 es aplanada y el tipo 2 es circular. O sea, más gordita, como tipo cúbica o cilíndrica. Ya, aparte de eso. El neumocito 1, pues su función, que va a ser prácticamente la de contribuir a la barrera hematoalveolar, ¿verdad? Ya, va a presentar una barrera. ¿Ya qué más? ¿Y en el 2? El 2 era para madre, ¿cómo era? Ya fue, ya me olvidé. Ya, ya, como dice hierro, ¿no? El neumocito tipo 2, ya, va a ser un epitelio plano, simple, ¿no? La cual, la cual va a revestir la mayor parte por la superficie en un 90%. ¿Ya, chicos? El neumocito tipo 2 va a revestir lo que es la pared alveolar en un 90%. En cambio, el neumocito tipo 2 solamente va a cubrir un 10%. ¿Ya, chicos? Un 10%. ¿Qué más? ¿Cómo es su núcleo? Su núcleo de neumocito tipo 2 es aplanado. ¿Ya, chicos? El núcleo de neumocito tipo 2 es aplanado. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Su función del neumocito tipo 1 va a presentar una función de barrera. ¿Ya? Así como dice, ¿no? Hematoalveolar. En cambio, con respecto al neumocito tipo 2, su función principal es mantenimiento y reparación del epitelio, ¿ya? Cuando ocurre una lesión justamente en la pared alveolar, el neumocito tipo 2 lo va a reparar, ¿ya? Entonces, en el neumocito tipo 1, como mencionamos, ¿no? Va a presentar el 90% que va a revestir lo que es la superficie, ¿no? ¿Qué encontramos? Sus células son aplanadas. ¿Ya, chicos? Célula aplanada, núcleo aplanado. ¿Ya? Vuelta. En el neumocito tipo 1 va a presentar el 90% de revestimiento del epitelio alveolar. ¿Ya? Su célula es muy aplanada. Así como su célula es aplanada, su núcleo es aplanado. ¿Ya? ¿Qué más? Presenta una función. ¿Ya? Su función es barrera de difusión. ¿Ya, chicos? O sea, hemato alveolar, tanto entre la sangre y el aire. ¿Ya, chicos? Entre la sangre y el aire. Entonces, cuando hablamos de hemato alveolar, ¿a qué nos referimos? A la hematosis. ¿Ya? Entonces, los neumocitos tipo 1 van van a proporcionar la función de hematosis. Ya, chicos, hematosis. ¿Ya? Barrera de difusión. En cambio, los neumocitos tipo 2, ¿no? Son células en tabique. Va a presentar solamente el 10% nada más, ¿ya, chicos? 10% el tipo 2. El tipo 1, 90%. Ahora, estas células van a ser irregulares, van a ser cúbicas, pero su núcleo van a ser redondos, núcleo grande y redondo. En cambio, en el tipo 1 era plano. ¿Ya, chicos? ¿Qué más presenta? Va a presentar retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, ¿no? Entonces, si la pared alveolar se lesiona, hay una lesión, ¿qué pasaría? El neumocito tipo 2 lo repara, ya, chicos, lo repara. ¿Y qué más? En el neumocito tipo 2 va a actuar ¿en dónde? En la surfactante pulmonar. Acuérdense, el neumocito tipo 2 va a actuar en el surfactante pulmonar. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es el surfactante pulmonar? Bueno, viene a ser un líquido, ¿ya? Un líquido para evitar el colapso de los alveolos. ¿Ya? ¿Ya, chicos?
El surfactante pulmonar viene a ser un líquido especial que evita el colapso alveolar. ¿Ya? Esto es muy importante, este es demasiado importante, ¿no? Para todo lo que es este respiratorio. ¿Ya, chicos? El surfactante pulmonar, ¿ya? Acuérdense que, este, que el neumocito tipo 2 va a secretar lo que es el surfactante, o va a producir lo que es surfactante pulmonar, ¿ya, chicos? Para evitar el colapso de los alveolos, ¿ya? Ya, ok. Entonces acá, ¿qué vamos a ver? A ver, chicos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver acá esta célula de acá, esta célula de acá es el neumocito tipo 1, ¿ya? Como ven, es una célula aplanada y su núcleo aplanado también va a tener, ¿ya? Y se va a encontrar en un 90%. ¿Ya, chicos? En cambio, en el neumocito tipo 2 vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar su núcleo redondeado, ¿no? Y presentan células irregulares, ¿ya? Ya, chicos, en el neumocito tipo 2. ¿Está bien? Neumocito tipo 2, núcleo redondeado. ¿Y dónde está el com? ¿El qué? El com, ¿Cuál con? los poros de com. No, no se ven, pues. Ya pega. No se ven, pero, o sea, acá tiene que ser, pucha, Supuestamente, ¿dónde estaría? entre célula y célula estaría, pues. Pero no se va a ver porque tienes que, Electrónica, electrónica. en electrónico sí se ve, pues, ahí sí se ve, pero acá no, no seas malo, pues. Aquí no se Los ve. poros de com, sí, señor. No se ve, no se ven aquí. Pero sí en electrónico sí se observa. Los neumocitos 2 eran surfactantes, ¿no? Pero no, ¿o Sí, no? exacto. Pero Ay, no estás escuchando que. no, pero es que recién me acordé de esa vaina. Pero te estoy explicando acá diciendo, el Eh, neumocito tipo para 2. recalcar, pues, señor, para recalcar. Ah, ya, ya. Ok, acuérdense ya, el neumocito tipo 2 presenta el 10% del revestimiento. A su vez, son células irregulares, cúbicas, ¿no? Núcleo grande pero redondeado. ¿Ya? ¿Y qué va a secretar? Surfactante pulmonar. Eso es lo principal que tienen que saber. ¿Para qué? Para evitar el colapso de los alvéolos. ¿Ya? Ya. Ahora, existe otro tipo de célula, ¿ya? Que son las células, que son los macrófagos alveolares. ¿Ya, chicos? Las células de polvo. Ajá, exactamente. Son células mononucleares de los pulmones. ¿Ya, chicos? Son células mononucleares de los pulmones. ¿Ya? Entonces, cuando hay un agente extraño, un virus, una bacteria que haya ingresado justamente en la parte alveolar, ¿no? Existe una serie de células que actúan fagocitando, ¿ya? A esto se le van a denominar macrófagos alveolares. Chicos, ay, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Me escuchan? Yaro, Yaro. Sí, se escucha. Ya, ya, ok, ok. Entonces, ¿cuál es la función de los macrófagos alveolares? Son responsables de mantener en condiciones estériles los pulmones. Cuando hablamos de mantener en condiciones estériles, es que tiene que estar limpio, no tiene que haber ni un germen, nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque a la final es que va a producir, no va a producir algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología en nuestros pulmones, ¿ya? Ahora,
Bueno, acá hay una proteína llamada alfa-1 antitripsina, ¿ya? Que va a proteger el pulmón de la destrucción de fibras elásticas también, ¿ya? ¿No estamos? Ya que está, ¿no? Los macrófagos alveolares o células de polvo, ¿no? ¿Son las qué? Son las células en cepillo. ¿Se acuerdan que al comienzo yo les dije, existen tres tipos de células, ¿no? Neumocito tipo 1, neumocito tipo 2 y las células en cepillo. Entonces, las células en cepillo son los macrófagos alveolares, ¿ya chicos? O también llamados células del polvo, ¿ya? Ya saben de qué se encargan, ¿no? Se encargan de eliminar, de mantener limpio, ¿qué? Los alveolos, ¿no? Ya son mononucleares. Ya chicos, eso sería todo con respecto a qué? Con respecto a respiratorio 1 y respiratorio 2. ¿Ya chicos? ¿Me escucharon o no me escucharon? No, Ah, ya faltan las pleuras, ¿no? Ay. Dice, falta. Ya, falta la pleura, chicos, me había olvidado la pleura. Ya, entonces existen dos tipos de pleura, ¿ya? Primero, cuando hablamos de pleura, ¿a qué nos referimos, Jero? Las divisiones, ¿no? Nos referimos a... No. ¿A qué nos referimos con pleura? No sabe, ya, ok, no sabes. Ya, la pleura es lo que cubre, lo que recubre, ¿qué cosa? Los pulmones, ¿ya? El pulmón va a estar recubierto por una pleura, ¿ya? Ahora, esta pleura se va a dividir en dos capas. La pleura visceral, que justamente es la que se une a la parénquima pulmonar, ¿ya? Que es este de aquí. Todo lo que está en puntito es la pleura visceral, ¿ya chicos? Y todo esto de acá sería, todo esto lo que continúa para la parte externa sería la pleura parietal, ¿ya chicos? Pleura visceral, la que se une a la parénquima pulmonar, y la pleura parietal, la parte más externa, ¿ya? Entre pleura parietal y pleura visceral, ¿qué encontramos, Yero? Yero, La verdad que ni idea. entre la pleura visceral y la pleura parietal encontramos el espacio pleural, pues. ¿Y qué circula en el espacio pleural? Yero, En el espacio pleural. ¿qué circula en el espacio pleural? Líquido pleural, pues. A Ay, ay, eso. ay, ay, ay. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, les repito, ¿ya? Pleura visceral, la que se une a la parénquima, y pleura parietal, ¿no? La parte más externa, ¿no? Entonces, entre pleura y pleura encontramos el espacio pleural, y en el espacio pleural se encuentra el líquido pleural, ¿ya? Ahora, ¿de qué está revestido lo que es la pleura? Está revestido de tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo. En este tejido conectivo vamos a encontrar fibras colágenas, fibroblastos y colágeno, ¿ya? Que es muy importante, ¿por qué? Para la formación de qué? Para la formación de qué? De la pleura parietal, pues chicos, pleura parietal, ¿ya? Tiene que ser elástico. ¿Ya, chicos? Ya, entonces eso sería todo, ¿no? Con respecto a respiratorio 1 y respiratorio 2, ¿ya, chicos?